Habíamos hablado la semana pasada acerca de las oscilaciones y las ondas. También habíamos visto, haciendo un recordatorio, de la diferencia entre las ondas longitudinales, ondas transversales, ondas de una dimensión, ondas de dos dimensiones, ondas de tres dimensiones. Y también habíamos visto las propiedades que tienen cada una de ellas. La definición de una onda, cómo estas ondas se pueden ir propagando a través del espacio. Por ejemplo, aquí esta onda transversal puede moverse a través del espacio. Esta energía que la mano está transmitiendo a este material se transmite en forma de una onda, pero las partículas que están dentro de ellas tienen un comportamiento diferente. Su comportamiento debido a esa propagación será un movimiento armónico simple, un movimiento que va a ser para poder subir y para poder bajar, sube y baja. Y en el movimiento armónico simple que habíamos visto clases anteriores, teníamos basados estos conceptos. Hay un periodo, hay una aceleración máxima, hay una velocidad mínima y hay un punto de equilibrio. Todas esas características debemos tener presente para poder entender cómo funciona una onda. Y también no solamente para las ondas al momento creadas, ondas creadas a partir del movimiento vertical de una mano, sino también podríamos generar ondas a partir del sonido, de la vibración de ciertos materiales, que también cada una de las partículas que son parte de este aire van a tener un comportamiento generado por esa perturbación, que le vamos a llamar un movimiento oscilatorio. Eso es lo que habíamos hablado también del caso de los elementos de una onda, cómo definir la amplitud, cómo definir la longitud de una onda, qué es la cresta, qué es el valle, qué es el periodo y qué es la frecuencia. Bien, luego de haber visto todo esto, ahora sí nos vamos a lo siguiente. Ondas transversales, también habíamos visto las cuestiones de las ondas transversales y nos fuimos directamente a lo que es la velocidad, o mejor dicho, la rapidez de propagación. Queremos saber qué tan rápido se mueven estas ondas. Entonces, habíamos visto el caso siguiente, que si teníamos una onda, como en esta situación, una onda donde las partículas se mueven de forma vertical hacia arriba y hacia abajo, y las ondas se mueven de forma horizontal, como en esta situación, entonces estos son ondas transversales. ¿Qué se debe cumplir? Que la amplitud que tiene esta onda y la amplitud que tiene esta partícula para moverse de arriba hacia abajo deben ser iguales. Además, si una onda se demora 3 segundos en pasar, la partícula también se debe demorar ese mismo tiempo en salir de la posición de equilibrio y regresar a esa misma posición de equilibrio. La frecuencia de la partícula también debe ser igual a la frecuencia de la onda. Y con estas características, entonces nosotros podemos encontrar la velocidad o la rapidez de una onda, que es longitud de onda por la frecuencia. Estas mismas características deben pasar para el caso del sonido. En el caso del sonido, las partículas no se mueven de arriba hacia abajo, sino de forma horizontal en la misma dirección de propagación de la onda. Si la onda va de izquierda a derecha, si va de izquierda a derecha, entonces estas partículas también deben moverse hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Y se van a estar moviendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y la amplitud que se va a generar aquí es la misma amplitud que se genera en las ondas. Las mismas características también se cumple aquí. Así que, ¿cómo encuentro la velocidad de esta onda longitudinal y cómo encuentro esta velocidad de la onda transversal? Entonces, longitudinal, transversal, lo mismo. La fórmula es la misma. Velocidad o rapidez de una onda es lambda por frecuencia. Hicimos algunos problemas de esto y ahora vamos a ver que también no solamente se puede encontrar para el caso de este tipo de objetos como las ondas del agua, las ondas también aquí del sonido, sino también podemos encontrar la rapidez de una onda, pero en una cuerda. Y para encontrar la rapidez de una onda en una cuerda, lo que nosotros debemos siempre tener presente es con si la cuerda está muy estirada, tiene una velocidad. Si la cuerda no está muy estirada, tiene otra velocidad. Entonces,
Aquí vamos a ver de que la velocidad de la onda depende mucho de qué tan estirada se encuentra la onda y ese estiramiento se debe a la tensión que se produce. Entonces, por este lado, nosotros vamos a decir de que la tensión con que estamos jalando esta cuerda va a estar relacionado directamente con la velocidad de una onda. A más tensión, más velocidad de la onda. Pero también hay que entender que así como este ejemplo de velocidad de la onda lo podemos encontrar en el caso de las cuerdas en los pianos, las cuerdas en las guitarras o donde aparezca una cuerda muy extendida, al momento de hacerlo vibrar, todas esas cuerdas van a generar una velocidad. Pero esa velocidad no solamente depende de la tensión, sino también de las características del material. ¿Qué sería aquí la densidad lineal del material? ¿A qué nos referimos? Que si esta cuerda fuera, bueno, si esto de aquí fuera una soga, es diferente a que sea una cuerda de guitarra, que es mucho más delgado, o que fuera el nylon, o que fuera una, vamos a decirlo así, una cuerda de lana. Cualquiera de las diferentes variedades de la cuerda va a generar una velocidad de onda diferente. Por eso que se hace hincapié en esta característica. Densidad lineal. La densidad lineal está relacionado con la longitud y la masa. Aquí creo que es al revés. Aquí es masa entre longitud. El U debe ser igual a la masa de la cuerda entre la longitud de la cuerda. Y esa división nos va a dar una característica importante de cómo la velocidad de la onda se debe propagar en ese material. Entonces, cosas muy importantes que debemos memorizar. Uno, a mayor tensión, mayor debe ser la velocidad de la onda. Y si la densidad lineal fuera más grande, entonces nosotros diremos, si nos olvidamos por un momento de la tensión y nos fijamos en la densidad, a menor densidad, si la densidad es menor, más pequeña es la densidad, más rápido debe ser la velocidad. Eso quiere decir de que si nos imaginamos tener una cuerda, una soga, vamos a indicar así, una soga comparado a una cuerda de guitarra. Vamos a ver que para la misma longitud, en la soga, la densidad lineal de la soga debe ser mucho mayor que la densidad lineal para la cuerda de guitarra. Entonces, si la cuerda de guitarra es menos denso, su densidad lineal es más pequeña, su velocidad de la onda debe ser mayor. En otras palabras, la onda aquí en la cuerda de guitarra debe viajar más rápido que la onda que tenemos aquí en la soga. Eso es una consecuencia directa con relación a las densidades de los materiales. No te olvides, la velocidad de una onda en un material, en una cuerda, siempre es raíz de la tensión dividido entre la densidad lineal. Bien, seguidamente vamos a buscar representar. Queremos representar estas ondas. Ya sabemos de que las ondas se pueden representar de esta manera con una subida y una bajada, pero también tenemos que saber cómo representarlos gráficamente en un eje X versus la posición. A lo que nos referimos con esto es que la onda al momento de moverse en un espacio, voy a dibujarlo aquí, voy a dibujarlo, creo que está bien. Oh, voy a dibujar esta onda para que puedan comprender cómo está funcionando. La clase pasada ya habíamos hablado de esto, pero voy a volver a repetir esta parte porque el día de hoy tenemos que pasar al tema de calor y temperatura. Entonces, las ondas regularmente tienen que transportarse, se propagan por todo el espacio. Pero si una onda se propaga por el espacio, no olvides de que aquí las ondas deben recorrer ciertas distancias, deben estar moviéndose cierta distancia y a su vez también debe pasar cierto tiempo. Entonces, en este caso, como graficar el tiempo y la posición pueden ser muy complicados, lo que vamos a hacer aquí es saber de que estas ondas se están moviendo en esta dirección, se mueven, se trasladan. Y las ondas están en constante movimiento.
Así que lo que nosotros vamos a hacer es tomar una fotografía de estas ondas en dos momentos diferentes. Entonces, como sé que estas ondas se están moviendo, se están trasladando de izquierda a derecha, voy a tomar la primera fotografía cuando el tiempo es cero, al inicio. Entonces, cuando tomo al inicio, observo lo siguiente. Esta es la onda. Luego dejo que la onda se mueva y luego de un tiempo de un segundo, ahora le tomo otra vez una fotografía. Y lo que voy a ver es esto. A diferencia del tiempo inicial, ahora que ha pasado un tiempo de un segundo, veo otra figura. Aquí la onda se mostraba de esta manera. Hacia arriba y luego hacia abajo. Pero como te había indicado, esta onda era en el tiempo cero. Ahora lo que está pasando es lo siguiente, que ella se habrá movido. Y como no solamente tenemos una onda, sino tenemos un conjunto de ondas, entonces todo ese conjunto de ondas, a ver, vamos a ver aquí, vamos a unirlos. ¿Ok? Aquí está solamente una onda. Estamos viendo una onda, pero ahora no te olvides que aparte, atrás vienen más. En la parte de atrás vienen más. Y cuando ellos comienza a avanzar, lo que al inicio estamos viendo es esto. Pero luego de eso, lo que nosotros también debemos saber es que esta onda está avanzando y luego de pasar un cierto tiempo, un segundo, ella se encontrará en estas circunstancias. ¿Cómo se muestra así? Luego de un segundo, la onda estará así. Eso quiere decir de que nos encontramos en esta posición. Y si nos encontramos en esta posición, ¿qué es lo que está pasando con todas las partículas? Vamos a ver aquí. Si las partículas se movían por esta zona, ellos tenían un movimiento de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Aquí, por ejemplo, van hacia abajo, abajo. Aquí no hay. Estas flechas verticales nos indican hacia dónde se están moviendo las partículas en el tiempo cero, hacia arriba, y luego hacia abajo, y luego hacia arriba, hacia arriba. Eso es como las partículas se mueven hacia arriba, hacia abajo, pero en las posiciones donde se encuentran tienen diferentes movimientos. Y cuando la onda pasa, esas partículas van a comenzar a seguir moviéndose. Pero algo muy importante que tú debes saber cuando en un gráfico te dicen posición, no, parte vertical Y y la parte horizontal es X, te están diciendo el desplazamiento, cómo se está desplazando relación a la posición. Entonces, ¿qué información nosotros podemos tener si nos dan este tipo de gráfica? Posición versus desplazamiento versus posición. La información que nosotros vamos a encontrar en este tipo de gráfica va a ser esta. Si te dicen desplazamiento versus posición, entonces tú puedes agarrar y decir, esta es una onda, cresta y cresta. Si esto es cresta y cresta, entonces la longitud que nosotros podemos encontrar aquí entre esta cresta y esta otra cresta, esa longitud que nosotros podemos medir en la parte de la posición, porque recuerda de que la parte horizontal es posición, todo esto nos representa el desplazamiento, diré, a la longitud de onda. Ahora, lo mismo, tú también podrías hacer lo mismo para este otro caso. Bien. Cuando el tiempo es cero, podemos decir, entre cresta y cresta tenemos una longitud de onda. Y aquí, el punto que estaba aquí, el punto A, luego de un segundo se habrá movido hasta aquí. Se movió, se desplazó hacia la derecha. Y este punto A, que es parte de la onda, no es la partícula, sino es la onda se desplazó para aquí. Ahora también podemos decir de que de aquí podemos encontrar la longitud de onda. Podemos colocar entre el punto A y este otro extremo, también podemos decir entre nodo y nodo, entre A y B, tenemos una longitud de onda. Entre A y B, también tenemos una longitud de onda. Entonces, ¿qué podemos encontrar en una gráfica? Desplazamiento versus el tiempo. Desplazamiento, diré, versus posición. Podemos encontrar la longitud de la onda. A su vez, podemos encontrar la amplitud con que la partícula puede estar subiendo o bajando. También podemos encontrar eso. Y si tú quieres encontrar cuánto vale la velocidad de una onda,
la velocidad de la onda, simplemente vas a indicar aquí lo siguiente. Puedes encontrarlo como la longitud de la onda multiplicado por la frecuencia. O también podrías encontrarlo utilizando esta otra estrategia. Podemos utilizar otra estrategia y eso es, podemos saber si aquí en el tiempo cero, observamos de que en este tiempo cero, el punto A se encuentra aquí y luego de un segundo, él ha tenido ese punto A, ha tenido que pasar hasta esta nueva posición, entonces podemos decir de que todo lo que recorrió esta onda, que fue desde aquí hasta aquí, que aproximadamente sería 1.5 centímetros. Entonces podemos decir, si él avanzó 1.5 centímetros, ¿en cuánto tiempo? En un segundo. Entonces la velocidad de la onda se puede encontrar como 1.5 entre el tiempo que se demora. Y nos va a salir 1.5 centímetros por segundo. Es de esa manera como nosotros podemos encontrar cuánto vale en esta situación, cuánto vale la velocidad de la onda. Otra forma de encontrar es saber cuánto vale la longitud de onda y que en el problema nos den el dato, que el dato de la frecuencia. Si nosotros sabemos cuánto vale la longitud de onda y sabemos la frecuencia, entonces podemos encontrar también esta velocidad de la onda. El siguiente gráfico está relacionado con el desplazamiento y el tiempo. Ya no es el desplazamiento y la posición, sino va a ser el desplazamiento y el tiempo. Muy bien. La otra parte es tener una gráfica desplazamiento versus el tiempo. Como ya sabemos, esa onda se va a estar moviendo en toda la longitud, se mueve, se va a ir trasladando. Entonces, como esa onda se va a ir trasladando por todo este espacio, algo que no debemos olvidar es que también depende del tiempo. Entonces, como no debemos olvidar de que esto depende del tiempo, lo que va a suceder con nuestra onda es que ella se va a estar moviendo y moviendo y moviendo. Pero ahora solamente nos queremos fijar qué es lo que pasa en un determinado punto. Es decir, aquí, en esta posición, solamente en esta posición, quiero saber cómo esta partícula se está comportando, cómo el punto rojo se comporta. Entonces, para eso decimos lo siguiente. Si en el tiempo cero, si en el tiempo cero, ese punto rojo se encuentra en el punto de equilibrio, que sería la zona horizontal, entonces decimos que él se encontraría aquí. En el tiempo cero, esa partícula se encuentra aquí. Pero cuando pasó un tiempo de 1.2 segundos, ahora se encuentra más abajo. Esto quiere decir de que la onda ha ido obligando a esta partícula del punto rojo a descender y luego conforme va pasando, desciende cada vez más hasta ir al punto más bajo, hasta aquí. Luego él sigue avanzando, pero cuando sigue avanzando, ahora el punto, en vez de seguir descendiendo, ahora comienza a ascender. Así que el movimiento que tiene este punto rojo será hacia abajo, y luego comienza a subir y luego comienza a descender. Este movimiento de bajar, subir, es el movimiento que ahora vamos a graficar. Ya no nos va a interesar graficar cómo la onda se propaga. Esto es cómo la onda se propaga a través de las posiciones. Ahora nos vamos a fijar de cómo la partícula, que es parte de una onda, comienza a moverse. Y ese movimiento nosotros lo vamos a graficar así: desplazamiento de la partícula versus el tiempo. Y en esa gráfica que tenemos de desplazamiento y ese desplazamiento versus el tiempo, lo vamos a tener que representar de esta manera. Esta línea de color verde representa de cómo la partícula se está moviendo, cómo la partícula del punto rojo se está moviendo. Primero, él comienza por aquí, luego baja, luego sigue bajando, llega al punto más bajo, luego sube, sube por aquí, sube y finalmente llega al punto más alto. Y luego la partícula roja, solamente la partícula roja, sigue bajando. ¿Qué información podemos encontrar en base de la partícula, de esta gráfica de desplazamiento de la partícula versus el tiempo?
Entonces, la primera información que nosotros podemos encontrar es que cuando se forma una onda, que les había indicado, cuando se forma esta onda, por ejemplo, de aquí hasta aquí, sería una onda. Cuando tú ves en una gráfica desplazamiento versus el tiempo y ves esta S, entonces diremos que desde el punto A hasta este punto se habrá formado una oscilación. Y esa oscilación tiene una amplitud que es la misma amplitud que la onda y también tiene un periodo de oscilación de la partícula para irse desde arriba hacia abajo. Pero ese periodo de oscilación también es el periodo de la onda. Recuerden de que este periodo es el periodo de la partícula, pero ese periodo de la partícula también es igual al periodo de la onda. Y listo. Entonces, periodo de la partícula debe ser igual al periodo de la onda. Entonces, de este gráfico, desplazamiento versus el tiempo, encontramos el periodo de la partícula o en otras palabras, también de forma indirecta, el periodo de la onda. También encontramos la amplitud de la onda como la amplitud de la partícula. Esa sería la información acerca del comportamiento de la partícula. Bien, vamos al siguiente. Queremos describir una ecuación. Queremos utilizar nuestra matemática para poder describir esta ecuación. ¿Cómo podemos describir una ecuación? Para esto, ustedes tienen que memorizar esta ecuación. La ecuación que tenemos es, si nosotros queremos averiguar cómo la onda se está moviendo en toda la posición y en todo el tiempo, la ecuación sería así. A por el seno de K por X menos más omega T más una fase inicial. ¿Qué tengo que saber de aquí? Tienes que saber que A representa a la amplitud de oscilación de la partícula, ¿ok? La letra K nos va a representar el vector número de onda y lo vamos a encontrar así. La, esta frecuencia angular, nosotros ya sabemos por los temas anteriores, esa frecuencia angular es 2pi por f, por la frecuencia. Pero recuerda de que esta es la frecuencia de la partícula al momento de ir oscilando. Y la velocidad de fase, o también llamado velocidad de la onda, se puede encontrar como la división de la frecuencia angular entre el vector número de onda. Ahora, parte final. ¿Por qué más y por qué menos? Si te dicen de que la onda se mueve hacia la derecha, si la onda se mueve hacia la derecha, entonces el signo que debe aparecer aquí debe ser el menos. Por favor, eso no se olviden. Si te dicen así, que y es igual a 0.3 seno de 4x menos 2t, este menos simplemente te está indicando de que la onda se mueve hacia la derecha. Si aquí en vez de menos hubiera aparecido el más, entonces te están indicando de que la onda se mueve hacia la izquierda. Por favor, no se olviden eso y con esto estaríamos terminando la parte de la teoría de ondas. Muy bien, ahora sí, nos vamos a completar todos los problemas que nos faltó. A ver, creo que nos quedamos por aquí. Sí, por aquí. Problema número 7, problema número 8, ya lo habíamos visto, cómo las partículas se mueven. El problema número 9 también. Problema número 10. En el problema número 10 te dice así, el diagrama siguiente muestra una onda transversal sobre una cuerda. La onda se desplaza de derecha a izquierda. Entonces, el sentido como la onda se mueve es desde aquí, desde la derecha hacia la izquierda. Indique en la posición mostrada, el punto X tiene un desplazamiento nulo, es decir, él no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. El punto Y está en una posición de máximo desplazamiento, es decir, está en este extremo.
¿Cuál de las siguientes respuestas da los sentidos del desplazamiento subsiguiente de los puntos X y Y? Para eso, ¿qué debemos hacer? Como hice en los problemas anteriores, debemos dibujar otras a través de esta onda, porque esta onda la han fotografiado, lo fotografiaron, pero nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando cuando él se mueve. Entonces, en esta figura, comienzo a dibujar esta onda, así. Listo. Ya le he pasado a través de esa onda y ahora aquí está. Esta es nuestra onda. Esta onda, recuerden de que hay algo más atrás y también cuando pasa, pasará y la onda seguirá avanzando. No es que la onda es de este tamaño, sino esa onda también tiene más atrás, más ondas que van a ir pasando. Ahora, para poder analizar hacia dónde se mueven ese punto X y ese punto Y, les había indicado la semana pasada que lo que tienes que hacer es trazar una línea vertical, porque en esta línea vertical, él como partícula se debe estar moviendo. Se debe estar moviendo hacia arriba y hacia abajo. O puede ser también hacia abajo y hacia arriba. Todo depende. ¿Y depende de qué? Esto va a depender mucho del siguiente factor. ¿Qué pasa si esta onda se mueve un poco hacia este lado? Entonces, si él se mueve solamente este poco, observo de que la parte del punto Y, el punto Y, ahora la onda está por aquí. Se encuentra en esta posición. Y en el punto X, al momento de moverlo, observo de que aquí, mientras que aquí está subiendo este punto, aquí el punto X debe estar bajando para llegar a su nueva posición, hacia este punto. Entonces, lo que debe suceder aquí es lo siguiente, que el punto X debe bajar hacia abajo y el punto Y debe subir hacia arriba. Y la clave debe ser, en este caso, la letra D. Eso sería la respuesta. Vamos al siguiente problema. Problema número 11. En el problema número 11 te preguntan así. En la figura se muestra tres ondas mecánicas que viajan con una frecuencia de 8 Hz. Todos viajan con 8 Hz. ¿Qué significa 8 Hz? 8 Hz significan de que deben pasar 8 ondas por cada segundo. Cada segundo que pasan, 8 ondas. Eso es lo que significa 8 Hz. ¿Cuál de las tres ondas tiene la mayor rapidez de propagación? ¿Cómo encontramos la rapidez de propagación? Simplemente hacemos esto. La rapidez de propagación, hay una fórmula para esa rapidez y esa rapidez de la onda debe ser igual a la longitud por la frecuencia. Esto es entonces la fórmula que nosotros debemos utilizar y la pregunta es, ¿cuál de estos tres tiene la mayor rapidez de propagación? Bien, tenemos un tiempo de 2 minutos para poder verificar estas respuestas. Comenzamos, chicos.
Bien, Becker, vamos a verificar. Velocidad de la onda. Las tres ondas tienen la misma frecuencia. No nos olvidemos eso. Si las tres tienen la misma frecuencia, entonces la velocidad de la onda ya no depende de la frecuencia, depende de la longitud de la onda. Eso quiere decir de que aquí nosotros podemos llegar a un acuerdo. Si la longitud de onda aumenta, entonces la velocidad de la onda también aumenta. Eso es lo que nosotros podemos llegar a concluir a partir de la fórmula. A mayor longitud de onda, mayor debe ser la velocidad de la onda siempre y cuando los tres tengan la misma frecuencia. Y si yo observo, voy a ver de que la longitud de onda de cada una de ellas serán estas. Primero, para la roja, su longitud de onda será formando una S por aquí. Esta sería la longitud de onda de 1. La longitud de onda en la parte 2 sería esto, una pequeña S, y esta sería la longitud de onda de 2. Solamente estoy dibujándolo para comparar. Tenemos que comparar cómo son las longitudes de onda. Y aquí tenemos esto, longitud de onda 3. Y si observo, el que tiene una mayor cantidad de longitud de onda sería la 1. 1 tiene una longitud más grande, el más pequeño es 2 y el que le sigue es 3. Entonces, si vamos a hablar de velocidad de la velocidad de la onda de 1 será mayor que la velocidad de la onda de 2 y de igual forma que la 3. Si yo voy a colocar aquí una relación, podemos decir que la velocidad de 1 es mayor que la velocidad de 3 y a su vez 3 es mayor que la velocidad de la onda 2. Así que la clave, como decía, a ver, Becker, es nuestra clave A. Muy bien, Becker, muy bien. Aunque se extraña a las chicas, no sé qué habrá pasado con las chicas, porque necesito pelea, lucha por esta pregunta. Entonces, bueno, vamos a tomarlo de esta manera. Simplemente, Becker, genial, ahora necesito a Dipa, por favor. Solamente somos hombres nada más. Así que impresióneme, no se intimiden, porque si las chicas estaban, se intimidaban, pero ahora sí, tienes que aprender, preguntar, y si hay alguna duda, sabes aquí que cuentas con tu profesor para poder responder tus preguntas. 12. Un generador de vibraciones produce una onda progresiva en una cuerda. Aquí está esa cuerda. Aquí hay un oscilador y se generó esto. Aquí está la distancia. Y si te dicen distancia, quiere decir de que esto es la onda viajando a través de ese material. El diagrama muestra la cuerda en un instante. Es decir, se fotografió esas ondas que se estaban moviendo y moviendo, moviendo, se fotografió en un cierto tiempo y se obtuvo esta imagen. La velocidad, dice, la onda viaja con una rapidez de 4.0 metros por segundo. ¿Cuál es la longitud de onda y la frecuencia de la onda? Bien, ya sabemos que aquí, si ya conoces la distancia, esa distancia nos da una información. La información es esta, que la parte horizontal desde este nodo A hasta este nodo, lo que nosotros tenemos es la longitud de onda. Aquí hay un lambda, pero con esto podremos encontrar la longitud de onda. Bueno, si tú lo ves, no puedes aseverar cuánto es, si vale 0.27, 0.13 o 0.32. ¿Habrá alguna forma de encontrar esa velocidad de la onda? Parte número 1. Número dos, debes encontrar la frecuencia, pero la frecuencia lo puedes encontrar así, como lambda por frecuencia. La velocidad es 4, el lambda no conozco y la frecuencia tampoco lo conozco. Así que prioridad, debemos encontrar primero cuánto vale lambda y luego de encontrar lambda lo reemplazas en la fórmula de la velocidad o la rapidez de propagación de una onda y así tendrás la frecuencia. Muy bien, 2 minutos para esto. Visualiza bien cómo podrías encontrar la longitud de onda y luego lo reemplazas en la ecuación y vas a obtener la frecuencia. Así me indicas tu clave. Bien, Dipa, Becker, a trabajar. 2 minutos y me indican su respuesta.
Muy bien, Dipa. Vamos a verificar. Becker, ¿cuánto es tu respuesta de la 12, hijo? Por favor, vamos ahí. ¿Listos? Ahora sí. Veamos. En la 12. Si con este lambda nosotros no podemos encontrar cuánto vale su longitud, entonces podríamos hacer esto. Agarramos otra onda más. Así que podemos agarrar y hacer esto. Pim, pim, ta, 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 tan. Hasta aquí también hay otra onda más. Y aquí observa mi inteligencia. Y hasta aquí habría otra onda más. Y tenemos 3 longitudes de ondas para toda esta distancia. Así que con eso nosotros podemos decir de que 3 lambdas, lambda más lambda, debe ser igual, si sumas a los 3, 0.8. Así que 3 lambda debe ser igual a 0.8 y lambda debe ser igual a 0.8 dividido entre 3. Esto nos saldría, esto nos da un valor de, a ver, vamos a ver, 0.3. Creo que si no me equivoco es 0.27. 0.8 entre 3. Sí, 0.27 aproximadamente. Metros. Metros, no te olvides, todo está en metros. Ahora reemplazo todo eso aquí. 0.27. 0.27 y 4 entre 0.27, 2777. Ya. Eso me sale aproximadamente 15. Sí, porque tendríamos que hacer una corrección. Sería 6666 y te sale 15. 15 Hz. Aquí, para no confundirlos, sería 0.666 metros. La clave que se aproxima a todo esto sería la C. 0.27 y 15 Hz. Y para esto, a ver. Muy bien, Deepak. Te pasaste, hijo. Perfecto. Creo que es con... Perfecto. Creo que se están turnando. Me parece que se están turnando. Vamos con el siguiente problema, problema número 13. En el problema número 13 nos dice así, una onda de frecuencia de 6.600 Hz viaja 1.320 metros en 4 segundos. ¿Cuál es la longitud de onda? Entonces, longitud de onda. Recuerda de que las ondas viajan con una velocidad constante. La velocidad de una onda es constante. No va a cambiar. Y si la velocidad de la onda es constante, entonces tú puedes decir de que todo lo que recorrió, puedes encontrar la velocidad de la onda con esta fórmula. La velocidad de la onda debe ser igual a la distancia que recorre, a toda la distancia que recorre, dividido entre el tiempo que se demora. Esa es una forma de encontrar también la velocidad de la onda. Muy bien, y ahora sí, ¿cuál sería la longitud de la onda? Con esos datos, ¿cuánto sería esa longitud? Comenzamos, chicos. Para esto solamente tienen 1 minuto.
Muy bien, muy bien. Ahora sí, muy bien, Dipa Becker. Oh, oh, Dios, las respuestas son diferentes, no puede ser. A ver, ya me confundieron. Veamos ahí. ¿Cómo resolvemos esto? Distancia que recorre toda esta onda, recorres 1320 metros en 4 segundos. Esta información nos va a ayudar a que nosotros podamos encontrar cuánto vale la velocidad de la onda. Para esto, entonces, lo primero que hacemos es, voy a utilizar esta fórmula, la fórmula de velocidad de la onda. La velocidad de la onda, entonces, en este caso, solamente esa velocidad de la onda debe ser igual. La distancia que recorre, 1320 metros, dividido entre 4 segundos. 4.0 segundos. Y al momento de dividir esa cantidad, nos va a salir 330, me parece 330 metros por segundo. Ya tenemos entonces la velocidad de la onda. A ver, 4, sí, 330 metros por segundo. Y ahora con esa velocidad de la onda vamos a relacionar otra cantidad. Y eso es, vamos a relacionarlo con la frecuencia y con la longitud de onda. Entonces, lo primero que hemos hecho aquí es encontrar la velocidad de la onda. Lo segundo que debemos hacer es encontrar nuevamente la fórmula de la velocidad de la onda, pero esta vez con la longitud por la frecuencia. Podemos hacer esa combinación. Y como ya sabemos que la velocidad de la onda vale 330 metros por segundo, la longitud de onda es nuestra búsqueda y la frecuencia debe ser 6600 Hz. Que Hertz también se puede expresar como 1 sobre segundos. Por lo tanto, se cancela segundo con segundo y nos va a quedar así. 330 metros dividido entre 600, a ver aquí, 6600. Y esto debe ser igual a lambda. Si simplificamos todo esto, a ver, 330 entre 6600, sería 33 entre 660, nos sale 0.05 metros. En centímetros, podemos pasarlo si gustan a centímetros, sería 5 centímetros. Así que la clave para este problema sería la A. Y nuestra persona ganadora, Becker. Muy bien, Becker. ¿Acertaste con la respuesta? Perfecto, hasta aquí. Listo, por aquí. Ya sabemos, nuestro primer puesto de dos. De dos. Es el primer puesto de dos. Problema número 14. Dice así, una cuerda de piano con densidad lineal. No, tipo, ¿qué pasó? Oh, Dios, tenía que ser leves, hijo. Nada más, estaba cerca. Ahora veamos aquí. Una cuerda de piano con densidad lineal de 5 por 10 a la menos 3 kilogramos por cada metro. Esa es la densidad lineal. Estuve investigando acerca de los pianos. Qué genialidad, qué máquina más hermosa, donde puedes tocar una tecla y aquí hay cuerdas que comienzan a vibrar y cuerdas de diferentes tamaños y de diferentes grosores. Y al momento de vibrar, se genera gracias a la resonancia que hay aquí en el interior, esa resonancia va a salir una hermosa melodía con una combinación de todas esas vibraciones. Pero en esta oportunidad solamente vamos a hacer vibrar a uno de ellos, no a todas. Y dice así, que vamos a tomar una de esas cuerdas, una de todas ellas, y esa cuerda va a comenzar a vibrar con una, bueno, esta cuerda tiene una densidad de 5 por 10 a la menos 3. Es la densidad lineal. 5 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Ahora, estas cuerdas no pueden vibrar si no están estiradas, así que ha sido estirada con una tensión de 1250 newton. Entonces, aquí también nosotros vamos a indicar de que la tensión de esta cuerda es 1250 newton. La pregunta es, ¿cuánto vale la rapidez de propagación? Y si quieres encontrar la rapidez de propagación, con esta información, simplemente agarras y haces lo siguiente. La rapidez de propagación lo vamos a encontrar
la rapidez de propagación de la onda, lo encontramos como la raíz cuadrada de la tensión dividido entre la densidad lineal. Y al momento de dividir esas dos cantidades, nos va a salir lo siguiente. Nos va a salir esto. Tensión, 1250 Newton. Densidad, 5 por 10 a la menos 3 kilogramo por metro. Al dividir y sacar la raíz cuadrada de toda esta cantidad, nos debe de salir aquí, raíz cuadrada de... Nos debe salir 500 metros por segundo. Esto sería la rapidez con que se propaga ese sonido. Muy bien. Ahora sí, ¿por qué hice la 14? Porque la 15 es toda tuya. Así que no te olvides que la velocidad de una onda depende mucho de la tensión y de la densidad lineal. Más densidad lineal, menos debe ser la velocidad de la onda. Ahora tienes el problema número 15, donde nos dice así, un alambre sometido a una tensión de 6 newton, aquí está el alambre sometido a una tensión gracias a una máquina, van a viajar ondas transversales. Al momento de hacerle vibrar, él va a comenzar a mover de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Lo que buscamos aquí es cuánto vale esa velocidad de la onda. Entonces, queremos saber cuánto vale esa velocidad de la onda. Ah, no, nos dicen que la velocidad de la onda ya vale 15. Nos piden cuál es la tensión. ¿Cuál es la tensión? Ah, no dice así. Un alambre sometido a una tensión de 6 newton, las ondas viajan con esta velocidad de 15. Pero ¿con qué tensión se propagarán las ondas a 30 metros por segundo en la misma cuerda? Entonces, aquí tienes que ir pensando. Primero, si yo ya conozco la tensión y conozco la rapidez, con estos dos debo tener una información. Pero nos dicen de que para la misma cuerda, ahora las ondas viajan a 30. Entonces, la tensión debe haber aumentado o debe haber disminuido. Y si lo he hecho, ¿en cuánto? Bien, para este problema, por favor, 2 minutos. Comenzamos.
Mm, A ver, vamos sus respuestas, chicos, sus respuestas. Deepak Becker. A veces, Deepak, me gustaría pedir tus cálculos. Quisiera ver tus cálculos, porque me pones nada más la clave para sentirme bien. Espero que estés... lo- ¿de qué forma? ¿De qué forma, por favor? De verdad que me encantaría ver sus cálculos, porque al momento de ver sus cálculos yo puedo ayudarles y me doy la idea de cómo puedo corregir algunas cuestiones que les faltan. Por eso que trato de explicar mucho al detalle para que ustedes puedan encajar sus ideas. Pero sus cálculos siempre deben ser buenos. Para esto, ¿qué debo hacer? Lo primero que debes hacer aquí es saber de que la fórmula de la velocidad de la onda debe ser igual a la raíz cuadrada de la tensión dividido entre la densidad lineal. Esto es lo primero que tú debes saber. Entonces, y lo otro, por teoría, rápidamente tú dices, si la tensión aumenta, la velocidad de la onda también debe aumentar. Eso es por teoría. Interesante, interesante. No, puede ser de que no esté mal. Vamos a verlo. Entonces, sí, bueno, voy a llegar a esa idea también. Entonces, primera idea, siempre que tengas un problema, recuerda de que en tu examen de admisión solamente tienes casi 2 minutos por pregunta, así que los cálculos no pueden ser súper asombrosos para un cálculo de una tesis. No, los profesores van a tomar preguntas de este tipo, preguntas rápidas, preguntas sencillas, donde tus conceptos no puedes dudarlos. Entonces, la tensión, a mayor tensión, mayor debe ser la velocidad de la onda. Es lo primero que yo debo saber. Número dos, aquí, si es sometido a una tensión de 6, la rapidez vale 15. Entonces, pero si la velocidad se duplica, entonces obviamente que la tensión también debe crecer. Eso es lo más obvio a partir de nuestro análisis. Sí, Dipa, sí se entiende. Voy a hacer ese método. Vas a ver, voy a hacer ese método. Espero que me salga también a mí. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero, debo descartar que la tensión no puede ser 6. ¿Por qué? Porque hay más velocidad, más grande debe ser la tensión. Pero aquí yo tengo dos situaciones. Esa es la otra parte importante. Dos situaciones, donde en la primera situación, cuando la tensión vale 6, la velocidad vale 15. Entonces puedo agarrar y luego de haber hecho mi análisis, este análisis, ahora voy a presentar la primera situación. Situación A. La situación A es que la velocidad de la onda debe ser 15 y esto es igual a la raíz de 6 dividido entre la densidad lineal. Este sería mi primera ecuación, la ecuación 1. La situación 2. La situación 2 nos dice de que la velocidad ahora vale 30, pero esto se ha producido por una nueva tensión que no conozco, pero es la misma cuerda. Así que la densidad lineal es la misma. Y ahora, a partir de estas dos situaciones, tú puedes dividirlos. Puedes agarrar y utilizando tu estrategia, Deepak, voy a utilizar esa estrategia para llegar a lo mismo. Voy a dividir la ecuación 2 entre 1. Entonces, si yo agarro 2 y lo divido entre 1, lo que nosotros vamos a obtener aquí al momento de dividirlo sería así. Sería 30 dividido entre 15 debe ser igual a la parte superior, debe ser la raíz de t sobre la densidad lineal y abajo debe ser 6 entre la densidad lineal. Si utilizamos nuestras técnicas de raíces, lo que matemática, exacto, lo que matemática hacemos, entonces esto nos debe salir así. 30 entre 15 debe ser igual a la raíz, solamente a la raíz, y arriba tienes t entre u y abajo tienes, voy a dibujar aquí,
Voy a dibujar una línea más grande para que ustedes lo puedan visualizar, la diferencia que hay entre esas raíces. Una única raíz, pero aquí tenemos en la parte superior t entre u, en la parte inferior 6 entre u. Utilizando extremos y medios, lo que nosotros tenemos 30 entre 15 sería 2. Esto es igual a la raíz cuadrada de t dividido entre 6. Y así, al momento de despejar la raíz y pasar ese 6 a multiplicar, lo que nos sale es que la tensión debe ser igual a 24 newton. Y es por eso que la clave en esta parte debe ser la D. ¿Ok? No olvidemos de que esto lo estamos multiplicando así con nuestro famoso CCC, extremos y medios. En ese producto de extremos y medios hemos podido eliminar la densidad lineal y obtenemos esta ecuación. Excelente. Ahora sí, Dipa. A ver, sí. Muy bien. Confirmado, Dipa. Así debe ser. Esta situación, no te olvides, es cuando solamente puedes aplicar esto cuando tienes que comparar una situación con otra situación. Situación, le llamemos situación 1, y esto de aquí le vamos a llamar una situación o caso 2. Y en base de eso ya lo tenemos desarrollado. Vamos al siguiente. Problema número 16, problema de gráficas. Nos dice así, la gráfica muestra el desplazamiento de la partícula en una onda que varía en el tiempo. Entonces aquí tenemos desplazamiento y aquí tenemos tiempo. No te olvides que cada vez que tienes una gráfica de desplazamiento versus el tiempo, aquí donde nos dice centímetros y aquí nos dice segundos, lo que debe estar ocurriendo en sí, para poder desarrollar rápido este problema, lo que debe estar ocurriendo es que esta gráfica salió del movimiento de una de las partículas. Así que si yo trazo una línea horizontal, esta línea horizontal es esta línea horizontal que está aquí, que sería el punto de equilibrio, pero la partícula, vamos a imaginar esta partícula que se está moviendo hacia arriba y luego está descendiendo y luego está bajando solamente en la misma posición. Él no se está moviendo hacia la pared, solamente se mueve hacia arriba y hacia abajo. Esta partícula está generando esta gráfica de aquí. Genera esta gráfica. Hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia abajo y luego hacia arriba. Entonces, sabiendo eso, nos piden calcular la amplitud de oscilación de la partícula y su periodo de oscilación. ¿Cuánto es el tiempo que se demora esta partícula en regresar a la línea verde? Muy bien, ahora sí, para este problema, 2 minutos, chicos. Apresurémonos, 2 minutos para encontrar la amplitud y el periodo.
Muy bien, vamos entonces a corregirlo. Vamos a ver cuál es la clave. En este caso, muy bien, vamos a ver aquí. Amplitud. ¿Cuál es la amplitud y cuál es el periodo? Primero, la amplitud de oscilación, no te olvides de que la amplitud de oscilación es la longitud que hay desde el punto de equilibrio hasta el lugar más alto, hasta donde él va a llegar. Esto es la amplitud. Y en esta gráfica, la amplitud solamente debe ser desde el punto verde, de la línea verde, hasta el punto más alto, que sería esto de aquí. Él sería la amplitud. Parte siguiente. Si nosotros queremos encontrar cuánto vale el periodo está relacionado con la oscilación. Si comienza aquí y luego sube, baja y luego sube, entonces en esa situación nosotros podemos indicar de que este movimiento de subir, de bajar, luego de pasar por el punto de equilibrio y luego seguir bajando y regresar al mismo punto, habrá pasado un tiempo de 4 segundos. Y ese tiempo de 4 segundos o esta longitud que tenemos aquí, pero vamos a decirlo así, no es una longitud de distancia, sino es de tiempo. Indicamos aquí que en esta parte, esto va a indicar el periodo. Todo este espacio desde 0 hasta 4 nos indica el periodo. Y el periodo en este caso sería 4 segundos y la amplitud debe ser 2 centímetros. Entonces la clave para este problema sería 2 centímetros en amplitud y 4 en periodo. La B. Ok, muy bien, Deepa. Perfecto. Listo. Vamos al siguiente, problema número 17. La gráfica muestra cómo el desplazamiento de una partícula, en una onda de sonido, es una onda de sonido, varía en el tiempo. Entonces, quiere decir, varía en el tiempo. Y aquí tenemos la gráfica. Recuerda de que cuando aparece una gráfica desplazamiento versus el tiempo, a lo único que se está haciendo referencia en estas circunstancias es que si aquí hay una partícula, al momento de hacer vibrar a la campana, él debe irse hacia la derecha y luego va hacia la izquierda y luego está regresando. En otras palabras, ese movimiento de irse hacia la derecha, irse hacia la izquierda y luego regresar está siendo representado por esta gráfica. Entonces, lo que nos piden es calcular la amplitud y cuánto vale la frecuencia. De igual manera, 2 minutos y necesitamos las respuestas. Vamos, chicos.
Muy bien, vamos entonces a avanzar con esto. Y ya, muy bien, vamos a ver. En primer lugar, la amplitud. Ya sabemos de que la amplitud está relacionado con la parte vertical. Entonces, si solamente nos abocamos en la parte vertical, esta amplitud de oscilación en el gráfico sería esto, la parte vertical, que nos va a salir 5 milímetros. Así que, ¿es esta o es esta? Oh, pero los dos son la misma. Oh, Dios. Bueno, yo creo que aquí era 50. Vamos a ver eso. Eh, Parte siguiente. ¿Cuánto vale la frecuencia? La frecuencia en esta parte, para poder encontrar nosotros la frecuencia de oscilación, simplemente debemos saber cuánto vale el periodo, porque la frecuencia y el periodo son inversas. Entonces, como la frecuencia es la inversa del periodo, el periodo de oscilación nosotros lo podemos encontrar analizando una onda. Desde el 5 hasta el 25 habrá una onda. Pero esta de aquí no es una onda que va a viajar, sino esto sería una oscilación. Desde 5 hasta 25 tendríamos aquí una oscilación. Y esa oscilación lo va a hacer en un periodo de 20 milisegundos. 20 milisegundos. Porque aquí comienzas en 5 y aquí terminas en 25. Entonces sería 25 menos 5 serían 20 segundos. En 20 milisegundos. Esto nos va a salir así. Sería 1 dividido entre 20 milisegundos. Pero aquí comienza la parte interesante. Mili es como representarlo así. 20 por 10 a la menos 3 segundos. Este 10 a la menos 3 puede subir y nos va a quedar 10 al cubo entre 20 sobre, aquí, 1 sobre segundos. Y desarrollando eso, 10 al cubo sería 1000, 1000 entre 20 sería 50. 50 Hz. Esto sería la frecuencia y en este caso habían dos de 500, así que debería ser solamente uno. Ahora, como respuesta sería, si borro el primero, sería 5 miliamperes, diré milímetros, y el otro sería simplemente 50 Hz. Sería la clave C, borrando esto, porque si no, no tendríamos clave. Bien, en el problema número 18. Esta es la prueba de fuego. No te olvides de que aquí tenemos que ir demostrando lo que sabemos. Y es que en la parte vertical nos dice así, Y y X. Y aquí es Y y T. Y y X, todo esto representa la onda. La onda, cómo se está moviendo. Esto es de la onda. Entonces, aquí nosotros podemos calcular esa velocidad de la onda porque la onda se está moviendo. Esto es de la onda. Mientras que esta figura que nosotros tenemos aquí, no es de la onda. Esta figura representa a la oscilación de una de las partículas. Entonces, él va a representar cómo una partícula se va a estar moviendo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, él representa a una oscilación, a las oscilaciones de las partículas. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque aquí aparece X y X está relacionado con el avance de la onda, mientras que aquí está relacionado con el tiempo y el tiempo está relacionado con la oscilación de la onda, de la partícula, la oscilación de la partícula. Y ahora sí, con esta información, entonces lo que nos están preguntando es ¿cuánto vale la rapidez de la onda?
Para que puedas encontrar la rapidez de la onda, debes indicar lo siguiente. La rapidez de la onda depende de dos factores, la longitud de onda por la frecuencia. Pero en este caso, la longitud de onda lo podemos encontrar aquí, porque podemos saber cuánto vale el tamaño de una onda. Y por este otro lado podemos encontrar el periodo de oscilación. Podemos encontrar ese periodo de la partícula. Y si tú encuentras el periodo de la partícula, el periodo de la partícula es el mismo periodo de la onda. Entonces, se pueden igualar. Y así podemos encontrar la frecuencia. Ahora sí, comenzamos, chicos. 3 minutos para este problema y estamos terminando ahí porque tenemos que comenzar ya física térmica. Muy bien, a ver, veamos. Muy bien, Becker. Vamos a ver entonces. Entonces, no nos olvidemos. Bien, no nos olvidemos entonces que en esta parte tenemos a la onda, cómo se mueve, y aquí tenemos a la partícula que es parte de ese líquido que está vibrando o ese gas que está vibrando, y esa es la oscilación de las partículas. Esto es la oscilación de las partículas del medio y esta es la propagación de la onda. Y en la propagación de la onda, nosotros podemos encontrar que desde esta cresta hasta esta otra cresta, ¿ok? Entre esas dos crestas ya hay una onda. Aquí tenemos el lambda. Ujú. Y ese lambda debe ser 8, porque de aquí esto vale 0 y aquí esto vale 8. Serían 8 metros. 8 metros porque las unidades aquí lo indican, metros.
Ya tenemos entonces la longitud de onda. Longitud de onda, 8 metros. Mientras que por el otro lado tenemos el periodo de oscilación. Y ese periodo de oscilación nosotros lo podemos encontrar a partir de esta longitud. Una oscilación de la partícula sería desde este punto hasta aquí. Esto sería una oscilación. Entonces, durante esa oscilación de la partícula, a esto le llamamos el periodo. Y el periodo nos sale 10 milisegundos. Esto sería el periodo. Entonces, ya tenemos la longitud de onda y tenemos al periodo, 10 milisegundos. Al reemplazar todo esto en nuestra ecuación, al reemplazarlo tenemos lo siguiente. La velocidad o la rapidez de la onda debe ser igual a 8 metros multiplicado por la frecuencia, pero la frecuencia es la inversa del periodo. Así que esto nos debe de salir 1 sobre 10 milisegundos. La velocidad entonces de la onda sería 8 multiplicado. Este mili sube como 10 al cubo y abajo tenemos 10 por 1 sobre segundo. Esto nos saldría 800. 800 metros por segundo. La clave sería la D. Muy bien, en esta parte, perfecto. A ver, ¿quién fue? Muy bien, Becker. Muy bien. Entonces, aquí tendríamos esta clave, la D. Listo. En el problema número 19 nos va a hablar acerca de la ecuación de una onda armónica. Entonces vamos a fijarnos porque hemos hablado acerca de las ecuaciones y tenemos que percatarnos. Primero nos dice así. La ecuación de una onda armónica se propaga por una cuerda tensa muy larga y está dado por esta ecuación. Esta es la cuerda que se está moviendo en todo el espacio y todo el tiempo, aunque aquí no se muestra, pero se va a ir moviendo y moviendo, va a ir pasando y pasando. Y la ecuación es esta. Calcular la amplitud, la longitud de onda y la frecuencia de la onda. Entonces, ¿cómo encontramos todos estos datos? Lo primero que debemos saber es que al momento de querer desarrollar este problema, tengo que compararlo. Tenemos que compararlo con toda la información que nosotros conocemos acerca de las ondas. Así que al compararlo, hacemos nuestra nube del recuerdo aquí. Y en esta nube debe estar lo siguiente. X, t es igual a la amplitud por el seno de K por X menos omega t más una fase de inicio. Esto sería en total toda nuestra ecuación que nosotros tenemos y a partir de esa ecuación entonces lo vamos a comparar. Si yo coloco menos es porque la onda está viajando hacia la derecha. No olvidemos eso, que el signo negativo, ese signo negativo nos indica de que la onda viaja hacia la derecha. Número 2. Si comparamos, sabemos de que la amplitud vale 0.3. Entonces, al comparar, nosotros tenemos dato importante, primer dato, la amplitud vale 0.3 metros, porque eso es las unidades que están aquí al costado. 0.3 metros. Luego, también observamos de que aquí hay una constante que está al costado de X. Y esa constante vale 4pi. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a decir de que esa constante es igual a 4pi. Pero esa constante tiene un nombre. Esa constante le llamamos la constante de propagación de la onda, que él debe ser igual a 2pi sobre lambda. En esa constante está la información de lambda. Entonces tú dices,
4pi es igual a 2pi sobre lambda y de esta manera podemos encontrar que la longitud de onda sería así. 4pi por lambda es igual a 2pi y lambda te va a salir la mitad medio, la mitad, pero ya sabes que lambda, que la longitud debe ser todo en metros. Es un medio o 0.5. La última parte es conectar la información que tenemos aquí de la frecuencia angular con el tiempo que está aquí. Y para eso decimos, la frecuencia angular debe ser igual a 2pi por la frecuencia de oscilación. Frecuencia de oscilación, frecuencia de la onda. Entonces, cuando tenemos esto, ya nos indican de que esa frecuencia debe ser igual a 2pi. Entonces, al momento de compararlos, simplemente decimos 2pi por f es igual a 2pi y la frecuencia nos sale 1 Hz. Esa es la frecuencia. Entonces ya tenemos como dato 0.3, medio metro y 1 Hz. Y la clave para esta parte sería la de... Ah, no, no. ¿Qué estoy hablando? A ver aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. 2pi. Ah, aquí. Hay que tener mucho cuidado, por favor. Esto está en centímetros y yo lo tengo en metros. Así que esto de aquí, nosotros vamos a colocar medio metro debe ser igual a 50 centímetros. Tengan cuidado con eso porque puede ser una causante de que marques una clave incorrecta. Entonces, 0.3 metros aquí, 50 centímetros por aquí, ¿ya? Y la frecuencia es 1 Hz. La clave sería la C. Si se dieron cuenta, bien. Y si no, bien, Becker, te diste cuenta. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, y finalmente, ¿por qué estoy haciendo todo esto de aquí? Porque este es uno de los temas más complicados y más requeridos en tu carrera. Así que el problema número 20, y me iré feliz si es que puedes encontrar la clave correcta y avanzamos con la parte de física térmica. Tienen 2 minutos para este problema de aquí. Nos dice así, tenemos esta ecuación. ¿Cuánto vale la amplitud? ¿Cuánto vale la velocidad de la onda? ¿Y cuál es su dirección de propagación? Bueno, aquí me faltó colocar esas informaciones, amplitud, velocidad y dirección. Dirección de propagación. ¿Qué debes saber? Debes saber de que K es igual a 2pi sobre lambda. Luego de eso, también debe saber de que la frecuencia debe ser igual a 2pi por la frecuencia de la partícula y también debemos saber de que la velocidad es lambda por frecuencia. Ahora, profesor, pero había una fórmula en esta parte. Sí, pero no quiero que lo utilices. Encuentra cuánto vale lambda, encuentra cuánto vale la frecuencia y ya sabrás. Luego, si el signo es positivo o si el signo es negativo, ya habíamos hablado. Si el signo es negativo, él va hacia la derecha. Ahora sí, ¿qué clave sería lo que nosotros podemos obtener?
Bien, vamos a verificar entonces. La amplitud vale 0.1 metros. Entonces puede ser esto o esto. Diré 0.1 metros. Oh, estoy más confundido ya, muy bien. 0.1 metros sería esto, esto o esto. Velocidad. Para la velocidad necesitamos lambda y frecuencia, pero nos dicen aquí que al costado de X sería acá. Ya ven, cuando la onda... Sí, cuando en el signo es negativo, cuando aquí aparece un negativo, es porque la onda se mueve hacia la derecha, hacia el más X. Ya también lo podemos decir así, se mueve hacia el más X, pero cuando es positivo, se mueve hacia la izquierda. Ya, muy bien. Eso es muy importante que ustedes lo manejen. Son los puntos finales de la ecuación de una onda. Cada vez que te dicen, tenemos una onda que se mueve hacia la derecha, entonces debe haber, en la ecuación debe aparecer un menos. Si te dicen, tenemos una onda que se mueve hacia la izquierda, en la ecuación debe aparecer un más. Y esta onda se mueve hacia la izquierda. Se mueve hacia la izquierda porque aparece ahí un más. Así que tenemos simplemente de las tres sería la D. Pero ¿cómo calculamos la velocidad? Para calcular la velocidad y ya para verificar completamente nuestra clave, que sería la D, nosotros diríamos la constante K, esta constante de propagación, que es 2pi sobre lambda, lo podemos igualar. Podemos igualarlo con este 2, porque al costado del X siempre debe estar el K. Así que de esta manera nosotros podemos decir de que lambda debe ser igual a simplemente pi. Pi metros. Ahora vamos con el otro. La frecuencia es el que está aquí al costado de t. Esta es la frecuencia. Así que esto sería 50, la frecuencia angular. Que al momento de despejar, esta frecuencia debe ser igual a 25 sobre pi. Naturalmente, hertz, sus unidades serían hertz. Y con esta información, sin estar multiplicando, dividiendo, ahora nos vamos al caso de la velocidad de la onda. La velocidad o rapidez de la onda debe ser igual a pi por 25 sobre pi, que sería la frecuencia. Se cancela en este caso pi con pi y nos queda que la velocidad de la onda debe ser igual a 25 metros por segundo. Dirección de propagación, como ya les había indicado, si es positivo va hacia la izquierda y si es negativo va hacia la derecha. Por lo tanto, la clave debe ser la D. Muy bien, esto sería todo lo que podemos aprender acerca de las ondas. Y ahora nos vamos directamente a la teoría de física térmica. Nos queda un pequeño tiempo, así que vamos a aprovechar, aunque el día de mañana también voy a hacer un recuento para las chicas que no han estado, y además de eso hay que ver los problemas, en qué nos vamos a basar. Bien, física térmica. ¿Cuál es la idea de física térmica y por qué es necesario que ustedes lo conozcan? En el caso de la física térmica, muchas veces confunden la palabra calor con temperatura. Y regularmente en el mundo de la medicina debemos aprender a medir la temperatura. La temperatura superficial de nuestro cuerpo es diferente a nuestra temperatura interior. Entonces, hay cosas como en el caso del sol, por ejemplo, cuando vamos a estudiar al sol, nosotros decimos, pero si el sol tiene una temperatura exterior de 6000 Celsius, pero en el núcleo, en su interior, llega a millones de Celsius. Entonces, regularmente la temperatura está relacionado con algo que nosotros necesitamos comprender. ¿Por qué le llamamos 6000? ¿Por qué le llamamos aquí, por ejemplo, 50,000? Y todas esas palabras de temperatura lo tenemos que ahora solucionar. ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es el calor? ¿En qué se diferencian? ¿Qué fórmulas debemos aprender? Para el caso de la temperatura, debemos saber de que la temperatura es una cantidad física que nos va a ayudar a comprender esos cambios que existen en el interior de un cuerpo. Y para eso aquí he colocado un termómetro bastante curioso, donde por aquí está el 0,
0 Celsius, por aquí está 10 Celsius positivo, 20, 30, 40 y 50. Pero por aquí hacia atrás están los negativos. Menos 5, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. No es el termómetro regular que tú ves que cuando te colocan ahí, cuando estás con fiebre, te colocan un termómetro digital. No es ese termómetro, es un termómetro donde podemos medir temperaturas negativas y temperaturas positivas de esta nieve. Ahora, ¿cómo podemos medir esa temperatura? ¿Y por qué yo me aseguro de que lo que aquí mida mi termómetro es lo mismo que va a medir aquí? ¿Cómo sabemos eso? Entonces, para poder comprender toda esta situación, debemos saber los estados de la materia. En el caso de la materia, debemos tomar en consideración de que nosotros conocemos 4 estados simples de la materia: el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, el estado plasmático. Le podemos llamar estado o fases de la materia: fase sólida, fase líquida, gaseosa y plasmático. El caso sólido, líquido y gas es muy común para ustedes, pero en el caso de plasmático lo encontramos en el Sol: iones moviéndose a grandes velocidades. Lo que nosotros vamos a estudiar en este curso solamente es a la fase sólida, a la fase líquida y a la fase gaseosa. En la fase sólida, la estructura de las moléculas que están dentro de él están organizadas y enlazadas. Su enlace de ellos es muy fuerte. En el caso del líquido, también están organizadas, enlazadas, pero el enlace aquí es mucho menor que el de aquí. Y en el caso de los gaseosos, no están organizados y en los enlaces que los deben mantener unidos ahora están rotos. Habrán sobrevivido de los 10 millones, habrán sobrevivido 100,000, pero es una gran cantidad de moléculas libres, moviéndose y ocupando todo el espacio posible. Entonces, hay diferencias entre los sólidos, líquidos y gaseosos, pero antes de pasar a esas diferencias, tú debes saber de que cada uno de ellos tiene una forma de organizarse. Aquí están muy organizados, poco organizados y es un caos. Y ahora veamos aquí, características. En las características, los sólidos tienen una fuerza de cohesión, una fuerza de mantenerse unido muy fuerte. En el caso de los líquidos es débil y en el caso de los gases no hay fuerza de cohesión que los mantienen unidos. La forma de aquí está definida por el recipiente donde lo hemos colocado, pero él ya está definido. Mientras que los líquidos se adaptan a la forma del recipiente. Mientras que en los gases también se adaptan a la forma del recipiente, pero no solamente se adaptan, sino también ocupan todo el recipiente. Y aquí no ocupa todo el recipiente, solamente se adapta la parte que tiene contacto con el recipiente. Bien, dicho esto, entonces nos vamos a algo muy interesante. Y es que como futuros médicos tienen que aprender esta otra parte, la investigación. Tienes aquí una gradilla, cubos de hielo y colocas un termómetro. Al colocar el termómetro vamos a indicar de que el termómetro mide menos 20 grados Celsius. Vamos a indicar eso. Y luego de eso hacemos lo siguiente. Lo que vamos a hacer es colocar abajo un mechero Bunsen y este mechero Bunsen va a comenzar a calentar a este cubo de hielo. Y al calentar ese cubo de hielo sigue un proceso que nosotros vamos a ir observando cuidadosamente y vemos de que del cubo de hielo pasó uno de los cubitos se derritió, el otro se derritió al 50%, el otro al 80% y conforme va pasando el tiempo, los cubos de hielo comienzan a derretirse, se convierten todos en líquido, se transformó todo al líquido y luego del líquido comienzan a aparecer burbujitas y a calentar, a calentar, a calentar y observamos que puede llegar hasta
Luego de, luego de un cierto tiempo, ahora van a ver parte de esa agua está desapareciendo porque se está convirtiendo en vapor y llegamos a los 120 grados Celsius. Bien, eso es todo el proceso. Lo que buscamos como investigadores es entender el proceso que está ocurriendo con este líquido. Entonces, en la búsqueda de la comprensión, ¿qué pasó? Nosotros comenzamos como hielo. ¿Dónde se fueron el hielo? Entonces, al querer comprender qué pasó con el hielo, por solamente colocarle el mechero Bunsen, él comenzó a derretir, luego de derretirse, comenzó a calentar y a calentar, y finalmente comenzó a vaporizarse. Y luego de un cierto tiempo ya no hay agua. Este proceso es lo que asombró mucho a los científicos en la antigüedad, diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede con el agua? Y el agua, el aceite será lo mismo. Si para el agua funciona así, para el aceite también, ¿qué pasará con el cobre? ¿También sucederá lo mismo? Ese procedimiento se comenzó a analizar y se hizo una gráfica, temperatura versus el tiempo. Y en la temperatura versus el tiempo de exposición de este recipiente con líquido, ese tiempo de exposición del mechero Bunsen sobre él, se comenzó de la siguiente manera. Ellos observaron que la temperatura de inicio fue menos 20, eso fue la temperatura de inicio del hielo, y al momento de tener un hielo a esta temperatura, el mechero Bunsen comenzó a calentarlo. Comenzar a calentar quiere decir de que el termómetro marcaba de menos 20, menos 19, menos 18, menos 10, menos 15, menos 8, menos 9, aquí menos 6, y llegó hasta una temperatura de 0. Y al momento de llegar a la temperatura de 0, ahora ya no comenzó a aumentar su temperatura, se quedó quieto. El termómetro, el mechero Bunsen seguía dándole más energía, pero él no aumentaba su temperatura. Pero se observó de que parte del hielo, parte de este hielo comenzaba a derretirse. Se comenzaba a derretir a pasar de la fase sólida a la fase líquida. Pero esa transición no producía ningún cambio de la temperatura. La temperatura seguía siendo 0 según el termómetro, pero el hielo se estaba derritiendo. Se estaba derritiendo poco a poco. Después de eso, luego de que todo el hielo se derritió, el mechero Bunsen seguía dándole calor y se observó de que el termómetro nuevamente cambió de temperatura, ahora de 0 a 1, 5, 10, 20, 25, 30, y así el agua comenzaba a calentar hasta que llegó a la temperatura de 100 grados Celsius. Y aquí nos vamos a detener. 100 grados Celsius, y a partir de ahí el agua ya no comenzó a subir, sino que comenzó a aparecer burbujas, y esas burbujas se tornaron cada vez más y más y más, y se comenzó a vaporizar el agua. El agua comenzó a vaporizarse y el mechero Bunsen le seguía dando más energía, pero la temperatura no subía, permanecía con 100. Y luego de que se vaporizó, comenzó a aumentar nuevamente su temperatura. Este proceso que se observó en el laboratorio, se quiso dar una explicación científica a eso. Y es lo que nosotros vamos a hacer el día de mañana. Vamos a darle una explicación científica de por qué está ocurriendo esto, por qué el hielo se derrite, por qué el agua debe vaporizarse, qué es lo que pasa, cuánto calor le tengo que dar para que ocurra todo este fenómeno. Bien, chicos, esta es la introducción para nuestra clase del día de mañana. Cuídense mucho, nos estamos viendo el día de mañana a las 11 de la mañana. Chao, chao, chicos.